día de hoy y también como lo hacemos cada semana, de orar por un pastor. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido alabarte, Señor, centrarnos en tu palabra, en tu presencia, dejando de lado todo aquello que pueda estar ahí estorbando nuestro corazón, Señor. Momentos preciosos que tú nos das y el privilegio que nos das. No tenemos cómo agradecerte este tiempo que nos has dado para estar en tu presencia. Te pedimos que bendigas las ofrendas que se han de recoger, Señor, que bendigas las fuentes de empleo, ya sea un trabajo o un negocio, Señor, que tú nos has dado. Te damos gracias porque nos has permitido trabajar de manera honrada, Señor, para acercar todo aquello que a nuestra familia necesita, Señor. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que tienen alguna necesidad económica, falta de empleo, que tú suplas conforme a tu voluntad, Señor, que no dejen de buscar, confiando en que tú obrarás en sus vidas, Señor. También esta mañana oramos por el pastor José Antonio García de Casa de Oración San Francisco. Te pedimos que lo bendigas, que lo levantes de este tiempo en el que su salud se ha visto delicada, Señor. Lo bendecimos a él, a su familia. Te pedimos que tu paz esté con ellos en todo momento, Señor. Sabemos que todo obra conforme a tu perfecta y santa voluntad, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en aquel lugar, Señor, que estés con ellos. Y sabemos que tú puedes hacer un milagro en su vida, Señor, porque así tú lo expresas en tu palabra, Señor. Lo bendecimos y bendecimos a la congregación allá en San Francisco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, va a pasar nuestra hermana a recoger las ofrendas. Y bueno, les quería, el día de ayer les avisamos por medio de un mensaje que el día de hoy regresaron los niños a la iglesia infantil. Eso nos da mucho gusto. Saben que es un regreso voluntario, mis amados, o sea, siempre hemos buscado ser prudentes en todo tiempo. Y bueno, solo recordarles que si sus hijos están enfermos, pues lo mejor es que se queden en casa, ¿verdad? Para evitar algún tipo de contagio, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, ya les hemos compartido el reglamento. Si hay alguna duda en cuanto a las indicaciones para que sus hijos acudan a la iglesia infantil, se pueden acercar con las maestras, con mi esposa. Y pues la idea es que trabajemos y estemos aquí en orden, ¿verdad? Otro aviso que les quiero compartir y que ya lo hemos venido compartiendo durante las últimas semanas es que la reunión de varones es todos los martes a las 7:30 de la noche. Igual los animamos a que asistan y estudiemos juntos la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, versículo por versículo. Entonces ha sido un buen tiempo, hemos estado aprendiendo mucho. Entonces, a quienes no han tenido la oportunidad de asistir, los animamos a que vengan y que conozcan más a nuestro Dios. Y bueno, las mujeres siguen con su reunión los lunes a las 8 de la noche a través de Zoom. Están estudiando el libro de Proverbios. Y bueno, igual damos gracias a Dios por este tiempo que ha permitido, en el que hemos visto cómo Dios obra en el corazón de todas las mujeres. Y bueno, sabemos que esto que Dios ha permitido será de bendición para todos, para las mujeres principalmente, pero también para la familia y toda la gente que les rodea, ¿verdad? El que una mujer crezca en conocimiento y sabiduría por medio de la palabra siempre va a traer bendición, ¿verdad? Lo mismo con los varones. Vamos en ese sentir, en este caminar juntos todos como iglesia para honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? Y así debemos de vivir con ese sentir y ese entendimiento que todo es de Él, que todo le pertenece y que lo único que nos corresponde a nosotros es avanzar en obediencia a su palabra, ¿verdad? Pues bueno, vamos a comenzar con la enseñanza. Hoy vamos a tener la tercera de esta serie que comenzamos, que se llama Entendiendo el Nuevo Nacimiento. Como se los he dicho durante las últimas 2 semanas, creo que es un tema importante que estudiemos. Es importante entenderlo, qué representa, cómo se nace de nuevo y qué implica, ¿verdad? Porque pues hay alguien, o sea, puede haber personas que estén mal enseñadas en cuanto a esto y puede haber confusión en sus vidas, ¿verdad? Hemos visto cómo el nacer de nuevo es necesario. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo lo enseña a un importante religioso de su tiempo, y estamos hablando de Nicodemo, y que aunque él tenía ese conocimiento de teología, por tener esa posición importante en aquel tiempo, no logró entender lo que nuestro Señor Jesucristo le decía al hablarle del nuevo nacimiento, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo el nuevo nacimiento es un misterio. O
¿Se acuerdan? Que es como el viento. O sea, no es predecible, no sabemos cuándo puede pasar, pero sabemos que es real. ¿Sale? Ahora, nosotros como iglesia, semana tras semana predicamos el Evangelio, ¿verdad? Llamamos al arrepentimiento de los pecadores y plantamos, por así decirlo, la semilla en sus corazones, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien hace la obra, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, en ocasiones le predicamos a algún amigo, a algún familiar, o sea, ¿cómo se dice? Hacen oídos sordos, ¿verdad? Te escuchan y te dicen bien por ti, no tengo tiempo, no me interesa, o lo que sea. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta este tiempo, y lo importante de conocer o de entender el nuevo nacimiento, como se los ha dicho, es para reafirmar a todos aquellos que ya nacimos de nuevo, esa posición y ese privilegio que tenemos delante de Dios. Y a quienes no han nacido de nuevo, pues bueno, que les traiga luz a sus vidas, ¿verdad? Porque muchas personas pueden estar, como se los decía, confundidas o engañadas en cuanto a este importante suceso en nuestras vidas, o lo que debería de pasar. Entonces, la enseñanza del día de hoy tiene por nombre, la regeneración es el primer paso, ¿sale? Entonces les pido que leamos Juan 3.1, o que me acompañen a Juan 3.1. Yo voy a estarles leyendo la versión, la Biblia de las Américas. Vamos a ver todo el pasaje a manera de recordatorio de lo que ya vimos las últimas 2 semanas, y luego ya vamos a entrar de lleno a lo que es la enseñanza del día de hoy. Juan capítulo 3, versículo 1. Dependiendo de la versión que tengas, puedes encontrar un título. En la mía, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado enseñando. Juan 3.1 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios lo que vamos a exponer el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque tu palabra es bendita, Señor, y nos da mucho gusto poder estudiarla, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a comprenderla, ayúdanos a vivir en santidad y en obediencia a tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo ayude a todos los que escuchan, a mí que me corresponde el día de hoy predicar, Señor, para que traiga conocimiento a nuestras vidas y lo podamos poner por obra, Señor. Como hemos dicho, ayúdanos a afianzar nuestra fe a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, Señor, y a todos aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Que tu Espíritu Santo los ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nacer de nuevo, mis hermanos, como ya lo hemos explicado en las últimas 2 enseñanzas, es algo espiritual, ¿verdad? Ahorita leímos el pasaje que sirvió de base para las primeras 2 enseñanzas, y el día de hoy, como ya se los dije en el título, el día de hoy vamos a ver que el nacer de nuevo o la regeneración es el primer paso, ¿sí? Entonces es un comienzo en la vida de un cristiano, es cuando nos volvemos cristianos, para decirlo en otras palabras. Y cuando la gente ha nacido de nuevo, bueno, hay mucha gente que piensa que el nuevo nacimiento es como un renacimiento, ¿verdad? Una nueva vida.
Y muchos creyentes toman como base 2 Corintios 5:17. Te pido que me acompañes ahí. 2 Corintios 5:17. Aquí dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. ¿Sí? Este versículo, como te decía, es uno de los favoritos de quienes han nacido de nuevo de manera reciente, ¿verdad? Y a menudo se cita en testimonios personales. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y cuando pasa esto, de citarlo como parte de un testimonio, se puede dar una falsa impresión, mis amados. ¿Sí? Los que escuchan, cuando nosotros les decimos este versículo y les explicamos o tratamos de explicarles que hemos nacido de nuevo, pueden llegar a pensar que cuando uno es salvo, los viejos hábitos, los malos pensamientos, las miradas concupiscentes se han acabado para siempre, ¿sí? Y que todo viene a ser literalmente nuevo en la vida de aquella persona. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que eso no es cierto? ¿Verdad? El Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Si tú has nacido de nuevo, tienes esa certeza, ¿verdad? Que nada ni nadie te puede separar de Cristo, ¿verdad? Pero cuando nosotros tratamos de explicarle a alguien que no es nacido de nuevo, el nuevo nacimiento, llega a pasar como con Nicodemo, no lo entienden. Y piensan que como por arte de magia, pues ya debemos ser completamente diferentes, ¿verdad? Y a veces te dicen, pues no, que muy cristiano, ¿verdad? Este versículo, 2 Corintios 5:17, no describe la práctica del creyente, lo que describe es su posición. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, pero hay cosas que siguen ahí, ¿verdad que sí? Entonces, observemos que dice que si alguno está en Cristo, y esta es la palabra Cristo es la palabra clave del pasaje. Dice, en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Deberíamos agregar cuando prediquemos, o bueno, compartamos este versículo, desafortunadamente en mí esto aún no es del todo cierto, ¿verdad? Porque hay algo con lo que estamos todavía, o podemos estar batallando. El tema es, mis hermanos, que conforme vamos creciendo en la vida cristiana, en la práctica las cosas pueden ir cambiando, ¿no? Y poco a poco se va dando ese cambio que corresponde ya con esa nueva posición que tenemos delante de Dios, de ser nuevas criaturas. Y eso es lo que quiero explicarles el día de hoy, ¿sí? Sabemos que a todos los que hemos nacido de nuevo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ambas cosas irán en perfecto acuerdo. Es decir, el día que Él regrese nosotros seremos glorificados y ahí sí ya seremos perfectos, ¿verdad? Ahí sí no habrá ya, nadie podrá decir, pues, ¿qué onda contigo, no? O sea, ¿vamos bien? Bueno, esa es la idea que quiero transmitirles el día de hoy. Ahora, por lo general creo que todos los que estamos aquí celebramos nuestro cumpleaños una vez al año, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O hay alguno que celebra su feliz no cumpleaños? No sé si se acuerdan de esa. Ahora, cada que celebras tú tu cumpleaños no quiere decir que naces de nuevo cada año, ¿verdad que no? Entonces, de manera natural nosotros nacemos una vez en esta tierra y eso queda sentado en nuestra acta de nacimiento. ¿Todos tienen acta de nacimiento? Bueno, vas creciendo y ya pasas el tiempo y ya tienes tu CURP, ¿no? Ahorita ya lo piden ese tu número de identificación personal y según vas creciendo, pues ya más adelante puedes tener tu INE y si Dios te presta vida, pues más adelante vas a tener tu INAPAM. Creo que se llama así, ¿no? Bueno, entonces, en esta vida natural vas avanzando, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre lo que comienza como el nacimiento físico, cuando naces, cuando eres bebé, y lo que es el renacimiento espiritual, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nosotros lo debemos de entender como regeneración, ¿sale? Y eso lo explicamos la semana pasada. Tal vez a ti te pasó sentirte identificado con 2 Corintios 5:17, ¿sí? Pero dime si no me equivoco, hermano, la conversión de todos y cada uno de nosotros fue diferente, ¿sí o no?
Por esa razón comenzamos con esta serie, mis amados. Porque me ha tocado ver personas que estando en las iglesias, escuchando el Evangelio, tienen una duda, por así decirlo, de si son o no son salvos. Y muchas personas, cuando les predicas el Evangelio y ya están inclusive aquí en la iglesia, por lo general esperan un manual o una guía de pasos a seguir, ¿verdad? ¿Cómo puedo, o sea, escuchan las buenas nuevas de salvación y dicen, ¿cómo puedo ser salvo? Y casi esperan, y dime si no es difícil explicarlo, ¿verdad? Ellos esperan que tú le digas, mira, para ser salvo tienes que hacer esto, no hagas esto, si estás haciendo esto, pues mejor haz esto, y al final vas a ser salvo, ¿verdad? Normalmente eso es lo que nos enseñan en las religiones, ¿verdad? Esas ideas de hombre que te dicen, si haces esto, esto y esto, no comes carne en tal fecha, haces esto y esto, lo otro, pues vas a estar en el cielo. Y no es así. Entonces, hay testimonios de gente que nace de nuevo tras años de estar en una iglesia, ¿verdad? Otros más, el Señor, su Espíritu Santo obra de manera pues más rápida, ¿verdad? Les comparten el Evangelio una vez y con eso tienen, ¿no? Entonces, el nacer de nuevo, como ya decíamos la semana, pasa en lugares y situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros puede decir, yo nací de nuevo, algunos se acuerdan de la fecha, yo me acuerdo del lugar, la fecha no me acuerdo, pero hay esa certeza, ¿no? De que en ese momento se rompe el velo y dices, ya, soy hijo de Dios, ¿no? O sea, el Espíritu Santo trae esa convicción a nuestras vidas. Algo pasa, no sé si a ti te pasó, mi hermano, ¿no? Que se abren los ojos. Pero cuando naces de nuevo, al poco tiempo hay una serie de emociones en nuestra vida. Podríamos tratar de explicarlo como una montaña rusa, ¿no? Naces de nuevo, estás hasta arriba, hasta el tope, ¿no? Pero luego pasa algo y vas para abajo, hasta te deprimes, ¿no? En lo personal, a mí me pasó que cuando vino esa convicción a mi vida de que ya era hijo de Dios y que nací de nuevo, a las pocas semanas hubo situaciones que me ponían a pensar mucho, ¿sí? Porque yo pensaba, en ese momento que ya había nacido de nuevo y pues que yo ya no iba a pecar, ¿no? Entonces llega a pasar eso cuando nacemos de nuevo. Estamos como en esa montaña rusa, ¿no? En momentos arriba y en otros momentos abajo, ¿sí? Naces de nuevo y en algún momento dices, sí, yo con Jesús, de aquí hasta donde Dios lo permita, ¿no? Y al poco tiempo, miserable de mí, ¿verdad? Ahí te estás quejando, pecador que soy. O sea, así pasa, ¿no? Yo pasaba de momentos espirituales profundos a tener momentos donde hay una sensación como de ausencia de Dios, cuando recaía en antiguos patrones de pecado, ¿verdad? Todavía esa parte carnal que estaba en mí, decía, ay, ¿por qué volví a caer aquí? ¿Por qué hice esto? No quería decir esto, no quería pensar esto, ¿sale? Y esto pasa, mis hermanos, porque no entendemos lo que implica o lo que implica en el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo es solo el comienzo, es el primer paso, ¿sí? Podemos tratar de explicarlo de otra manera. Tú puedes ser un adulto en cualquier otro aspecto, ¿verdad? Madurez física, hay quienes ya tenemos canas, otros tienen más canas. También puedes tener madurez en tu experiencia laboral, no sé, 20 años de experiencia haciendo lo que haces, ¿verdad? En tu educación, ya no solo tienes licenciatura, sino maestría o lo que sea. Si nosotros el nuevo nacimiento tratamos de explicarlo, podríamos decir que cuando nacemos de nuevo somos como bebés. No sé si me explico, ¿verdad? Estamos en la infancia cuando nacemos de nuevo. Entonces, debemos de entenderlo así. Así como es en lo natural, es en lo carnal, es en lo espiritual. Un niño pequeño, ¿cómo es, mis hermanos? ¿Verdad? No controlan muchas cosas. Para empezar, cuando son bebés no controlan ni su cuerpo, ¿verdad? Empiezan a aprender con el tiempo. Pero no sé si te has dado cuenta cómo un niño pequeño, no sé, menor de 2 años, cambia de un momento a otro, ¿verdad? Puede estar llorando a todo pulmón. Sí, pero a todo lo que da, que hasta te da pena con los vecinos, ¿no? Y llegas y le dices, agugu tata, y se calma, ¿no? Se ríe y pareces, ya la hice, ya se calmó.
y de los 2 minutos de nuevo está a todo pulmón, ¿no? Igual le puedes llevar un juguete, algo que brille, algo que llame atención, y a los 2 minutos ya está llorando de nuevo. Así pasa en el nuevo nacimiento. En esto que estoy tratando de explicarte de que hay altibajos, ¿no? En nuestra vida. Y así en lo natural son las emociones de un niño, hasta que llega un momento que ya no hay tantos altibajos. Ya aprende a controlarse, a estar tranquilo. Bueno, entonces a donde quiero llegar con esto es que pasa lo mismo en el terreno espiritual, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo, podemos pasar por esto que les decía, ¿no? Altibajos, diferentes situaciones, pero al estar en la fe del Hijo de Dios, debemos ir, por así decirlo, en una tendencia a la alza. O sea, crecer, madurar, crecer en la fe. Y en esa vida cristiana que comenzamos a nacer de nuevo, ya no debería haber altibajos tan frecuentemente, ¿sí? O tan drásticos, ¿sí? Entonces, debemos de examinar cómo estamos nosotros en nuestra fe. ¿Hemos ido madurando desde que nacimos de nuevo? ¿O todavía andamos con los altibajos emocionales, ¿no? Entonces, de manera que vamos creciendo en la fe, vamos, por así decirlo, formando un patrón, un carácter espiritual más consciente. Mientras más maduro seas, las cosas que pueden suceder a tu alrededor ya no te afectan tanto, ¿sí o no? ¿Sabes dónde vas? ¿Sabes cuál es tu presea al final de tu vida? ¿Dónde vas a estar? Entonces, es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Fundas tu casa sobre la roca. Vendrán las tormentas, tempestades, pero ahí va a prevalecer porque te has inventado en la palabra, en Jesús, ¿verdad? Y esa es la parte de ir madurando. Debemos de madurar, no ser necios y hacer las cosas en nuestro propio entendimiento, ¿sí? Entonces, el punto de partida en la vida cristiana es el nuevo nacimiento, la regeneración. Y es un proceso que se va a dar en nuestras vidas hasta que seamos glorificados en el cielo. Los años que tengas de vida en esta tierra, tienes que ir en ese proceso de madurez, ¿sí? Y esto creo que todos sabemos que es una lucha diaria, mis amados, ¿sí o no? Diariamente estamos luchando contra la carne, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Comienza en el momento que nacemos de nuevo, hasta que aquel día glorioso en el cielo alcancemos la plenitud de la madurez en Cristo. Así. Entonces, la madurez espiritual, mis hermanos, es un proceso. ¿Cuántos saben que no es algo mágico? ¿Verdad que sí? O sea, tú puedes, o sea, no se trata de que le digas a alguien, ora por mí para que ya no haga esto. O sea, no es así, no funciona así. ¿Verdad que no? No es algo mágico. Hay quienes así lo creen, mis amados, ¿no? Diciendo ser cristianos. Vienen con un problema, a los 6 años, a los 6 meses siguen en lo mismo y así están. En su defensa, por así decirlo, podemos echarle la culpa a aquellos predicadores que de manera bien intencionada le dicen a la gente que si vienen a Jesús todos sus problemas terminarán. Ustedes como yo, la mayoría aquí sabemos que eso no es cierto, ¿verdad que no? Seguir a Jesús implica muchas cosas. Es un alto costo, vamos a ser rechazados, se van a burlar de nosotros. Pero al final, quienes hayan puesto su confianza en Jesús no serán avergonzados en el día postrero, hermanos. Esa certeza debemos de tener en nuestro corazón. En esta vida tendremos problemas, situaciones difíciles. La verdad, mis amados, es que la vida se complica en el momento en que nacemos de nuevo, ¿sí o no? En el momento en que nos hicimos cristianos, porque todos los días, como te decía, se libra una guerra entre las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Entonces es importante que nosotros que ya somos hijos de Dios, le demos más importancia a las cosas espirituales que a las cosas carnales, ¿verdad? Este conflicto va a estar ahí todos los días de nuestra vida, porque debemos de reconocer que en nosotros hay una capacidad para hacer el mal. ¿Esa capacidad dónde reside? En el corazón, ¿sí? Aunque tú hayas nacido de nuevo, existe esa capacidad de hacer el mal. Entonces, en esta lucha diaria que tenemos, no debemos de bajar la guardia, hermanos. No debemos de relajarnos, ¿sí? No, pues me congrego virtualmente. No hago esto, no hago lo otro. O sea, no, hermanos. Tenemos el poder de una vida nueva.
pero eso no borra automáticamente nuestras tendencias previas a la conversión. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de aquí fueron alcohólicos? O sea, por sentido común, pues ya no tomas, ¿no? O sea, bíblicamente sabes que te puedes tomar una, pero mejor, ¿qué dice uno? Yo mejor ni me meto ahí porque… Entonces, pueden ser muchas cosas. A lo mejor fuiste mujeriego, hombreriego también, así. Nada se creer. El Señor sabe de dónde venimos, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros sabe de dónde viene. Entonces, debemos estar conscientes de eso, hermanos. Por eso debemos de guardarnos en santidad, de madurar, de crecer en lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que andar? En el Espíritu, ¿verdad que sí? Acompáñame a Gálatas capítulo 5, por favor. Eso yo sé que muchos de ustedes lo conocen, esta porción de la Escritura, pero creo que es conveniente que lo veamos en esta parte de la enseñanza. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, fíjate bien, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué podemos agregar aquí, hermanos? Hay que examinar cómo estamos viviendo, ¿sí? Si todavía eres de los que les gusta estar ahí en los pleitos, te enojas, ¿no? Tienes pensamientos impuros, inmorales, idolatría, o sea, tantas cosas que hay, ¿no? Hay que analizar cómo estamos en nuestra vida cristiana, ¿sí? El carácter de Cristo tiene que estar en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. A eso es a donde debemos de aspirar, ¿verdad? Romanos 6:7, por favor, dice, bueno, se los leo si quieren. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Cuántos de ustedes han muerto? Porque nacimos de nuevo, ¿verdad? Hemos muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que vimos en Gálatas nos habla de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado, como ya se los decía. Si sabes que en algo batallabas, pues ya no te acercas de nada a eso, ¿no? En la cruz del Calvario no solo ha sido nuestra pena pagada, sino que ha quedado roto el dominio del pecado sobre nuestras vidas, ¿sí? Ya no somos más esclavos del pecado, ¿sí? Entonces, quienes hemos nacido de nuevo, estamos en una lucha constante contra la carne, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? Al Señor, a su Espíritu Santo, para fortalecernos y poder librar estas batallas diarias. Entonces, la regeneración es el primer paso, es donde todo comienza, pero no es únicamente tan solo el comienzo, es el comienzo. Es el comienzo más significativo que alguna vez podrás tener, ¿sí? En la vida de un creyente eso es importantísimo, ahí empieza todo, ¿sí? Nosotros ya no andamos como la gente del mundo donde dicen año nuevo, vida nueva, ¿verdad que no?
Naciste de nuevo, soy nueva criatura, y de ahí hasta el final. ¿Sí? Ahora me gustaría que pongamos atención a algunos conceptos en cuanto al comienzo de la nueva vida, de la vida cristiana. Al nacer de nuevo, nosotros somos regenerados. ¿Sí? Acompáñenme a Efesios capítulo 2, por favor. Aquí vamos a ver cómo Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Efesios 2, versículos 1 al 2, por favor. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Me gustaría leerlo otra vez. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sale? Creo que todos tenemos valores, ¿verdad? Valores morales. La mayoría de nosotros tuvimos una familia, fuimos criados bajo normas, reglas y un ejemplo que nuestros padres nos dieron. ¿Sí? Entonces, en este entendido podemos decir que todos tenemos una perspectiva, una visión del mundo y una visión de nosotros mismos. ¿Sí? También es importante señalar que todos tenemos preferencias y de manera natural tratamos de vivir según algún tipo de norma. ¿Sí? Como hijos, muchas veces hacemos cosas que nuestros padres hacían. Caminamos, hablamos, hacemos cosas similares. Ahora, tú que ya eres hijo de Dios, ¿cómo vives tu vida? ¿Cuál es tu norma? ¿De dónde sacaste esa norma, esas ideas, esa manera de vivir? Deberíamos decir, pues de la palabra, ¿verdad? Lo que es más importante, ¿por qué es tu norma? ¿Sí? Entonces, bueno, lo mismo, o sea, hay que examinar cómo estamos. Y estas preguntas son para eso. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como el resto de la gente del mundo? ¿Con desorden, atendiendo los deseos de la carne o santificándote, apartándote del mundo para honra de Dios? En estos versículos que leímos, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol declara: antes de renacer, ustedes estaban muertos. Desde luego, el apóstol no está hablando de una muerte biológica, ¿verdad? Ahora, este mensaje, esta carta, no se envió a una morgue, ¿verdad que no? ¿A dónde se mandó? A una iglesia, hermano. Se dirige a una iglesia y se dirige también a personas biológicamente vivas. Pablo le está diciendo a los efesios y a nosotros que antes estábamos espiritualmente muertos. Éramos, por así decirlo, zombies espirituales. ¿Verdad que sí? Los muertos caminantes, ahí, pecado, pecado, o sea, no había otra cosa en nuestra vida más que pecado, pecado, pecado. Biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. ¿De qué manera caminábamos, mis hermanos? Pablo dice que caminábamos según la corriente de este mundo. ¿Sale? Ahora, si uno corre un maratón con más personas, 10, 20, 50, 100, tú vas en esa carrera, imagínatelo, ¿no? Y decides desviarte y seguir por tu propia ruta, ¿vas a conseguir el premio? ¿No? Sin importar cuán rápido corras, la ruta que traces y te haga llegar más temprano, no vas a ganar el premio porque no permaneciste dentro de los márgenes, dentro de la corriente de la carrera, ¿sí? Entonces, cuando hay un maratón, se traza una ruta definida por donde se espera que todos corran. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo aquí a nosotros es que antes de que fuéramos regenerados, vivíamos la vida según la ruta que el mundo nos había establecido. ¿Sí? Entonces, nosotros como seres humanos, de manera natural, tendemos a ser esclavos
a esa adherencia o a ese sistema de valores de la gente que nos rodea. ¿Sí? Tú naciste aquí, bueno, la mayoría creo que somos mexicanos, ¿no? O sea, nacimos aquí. O sea, hasta eso establece una manera de vivir. O sea, una persona que nace en África o en Asia no tiene las mismas, esa ruta que estoy diciendo, ¿no? O sea, hasta la comida es diferente. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Entonces, nosotros de manera natural caminamos en adherencia a ese sistema de valores, especialmente durante nuestra adolescencia, ¿verdad? Los adolescentes tienden a ser muy conscientes de sus pares. La cantaleta típica de los adolescentes, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron adolescentes? ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. Y luego que nos contestaban nuestros papás, o sea, y porque todo el mundo lo hace, ahí vas. O sea, si Juanito se avienta del precipicio, ahí vas, ¿no? Pero es por esa inmadurez, ¿verdad? Y por esa corriente. Muchos jóvenes así están hoy en día. Pierden el sueño pensando si están al día con las últimas tendencias y modas. Pero desde luego, al final de la adolescencia superamos todo eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Si no hemos nacido de nuevo y vamos a seguir ya con bigote, pero ahí con las tendencias del mundo, ¿verdad? Quienes viven conforme a la corriente de este mundo, así viven, al pendiente de lo que el mundo les determina. Traer un celular, el número que sigue, y ahí se lo llevan. Quienes viven de esta manera, aunque digan que son cristianos, dan la señal de que no han sido regenerados. ¿Sí o no? Por ejemplo, no tomar vino como el resto del mundo lo hace es una señal de ser regenerado. ¿Verdad que sí? Quienes lo entienden y lo hacen, no lo hacen por religión. Pero ¿qué hay de aquellos cristinos que se casan y en su boda dan vino al por mayor? ¿Eh? ¿Van con la corriente de este mundo, sí o no? Por supuesto. ¿Qué hay de un cristiano que se la pasa metido en chismes, murmuraciones, divisiones, aún dentro de la iglesia? ¿Qué leímos en Gálatas? ¿Te acuerdas que lo acabamos de leer? El fruto del Espíritu y también las condiciones de todos aquellos que no han sido regenerados. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, volvamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer versículos 2 y 3, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, en la Biblia, esta es una de las descripciones más gráficas y detalladas de una persona no regenerada, junto con lo que leímos en Gálatas. Vaya. Las personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo, están bajo la influencia del enemigo. Buscan en todo momento la satisfacción de los deseos de la carne, los deseos del cuerpo y de la mente. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son aquellos que están centrados en el yo, ¿verdad? Primero yo, después yo y luego yo. Todo gira alrededor de lo que ellos quieren, sienten, piensan y así. ¿Sí? Si te das cuenta, no se describe a un asesino serial. ¿A quién está describiendo? A la gente de todo el mundo. Así vive la gente del mundo. ¿Sí? Hoy con las redes sociales, ¿qué dicen los chavos? Facebook ya es para viejitos, ¿verdad? Lo nuevo es TikTok. O sea, ahí están, en la corriente del mundo. Ahora, ¿cuántos de nosotros le podemos dar gracias a Dios que ya no somos como el resto del mundo? El mundo entero vive de esta manera. ¿Cómo vives tú? Ya vimos una descripción detallada
que nos muestra cómo el comportamiento, que nos muestra el comportamiento que tienen las personas que no han nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora lo que sigue que veamos en Efesios 2 nos va a llevar a entender la regeneración. Es una palabra fascinante, mis hermanos, porque resume o captura el mensaje de la redención. Vamos a leer Efesios 2, versículos 4 y 5. Acabamos de leer el 2 y el 3, ¿verdad? Que habla de cuando anduvimos. ¿Sale? Aquí dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Ahora, Jesús regresará a juzgar a los vivos y a los muertos, mis hermanos. ¿Sí? Y en estos versículos Pablo nos está mostrando un contraste entre los vivos y los muertos. ¿Sí? En otro tiempo muchos de nosotros estábamos muertos, pero Dios nos revivió. Él nos dio vida. Él nos sacó de la muerte. Y el proceso por el cual lo hace es la regeneración. Esto es el comienzo de una nueva vida, mis amados. Ahora, algo importante que tenemos que entender, y ya vamos para el final, es que la regeneración es algo que solo Dios puede hacer. ¿Verdad que sí? Solo Dios lo puede hacer. Ya lo vimos la semana pasada, que es a través de ese Espíritu Santo, de manera impredecible. Nadie puede decir, voy a orar por ti para que seas hijo de Dios. Si un día conoces a alguien así, córrele, ¿verdad? Bueno, o a lo mejor, o bueno, si ya sabes, pues enséñale mejor, ¿no? Entonces, un muerto no puede resucitarse a sí mismo. El único poder sobre la muerte en el universo es el poder de Dios. Dios tiene el poder de dar vida. ¿Sí? Solo Dios puede pasar algo de la muerte a la vida. ¿Un cadáver qué puede hacer, mis hermanos? Nada más que seguir muerto. Entonces, el nuevo nacimiento, la regeneración, es algo que solo Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Y como ya se los decía, es un acto soberano del Dios Todopoderoso, el Dios que adoramos y servimos muchos de nosotros. ¿Sí? Entonces, el que una persona pase de la muerte espiritual a la vida espiritual es algo que solo Dios puede hacer. Y una vez, mis hermanos, que Dios nos trae a la vida, nosotros tenemos que involucrarnos. ¿Sí? Que fue parte con lo que comencé la enseñanza. Nosotros debemos de creer. Es el primer paso para nacer de nuevo. Arrepentirnos, y ya cuando el Espíritu Santo nos ha regenerado y nos ha dado una nueva vida, tenemos que buscar las cosas de Dios. Tenemos que buscar lo espiritual. ¿Sí? Porque antes de que Dios nos reviviera no teníamos la capacidad de hacer estas cosas. ¿Sí o no? Tal vez fuiste a la iglesia muchos años y ahí estabas y pues no entendías nada. ¿Verdad que sí? Ahí estabas. Te llevaban a la fuerza a tus papás. Si no, no hay domingo. No sé. ¿Sí? Pero Dios toma la iniciativa para cambiar la disposición de nuestro corazón. ¿Sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y gracias a Dios por todos aquellos que nos compartieron la palabra, ¿sí o no? Si no, seguiríamos ahí podridos y muertos en la corriente de este mundo. Dios cambia nuestro corazón y vivifica nuestra alma para que podamos responder. Y una vez que hemos nacido de nuevo, nos aferremos a Cristo con todas nuestras fuerzas y corramos al arrepentimiento. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, la iniciativa es de Dios, mis amados, y la salvación es del Señor, de nadie más. ¿Sí? Él ha provisto todo para que podamos ser salvos. Él nos da la fe, nos da su palabra y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces, si tú te has vuelto cristiano recientemente y tratas de entender lo que te ha ocurrido, es importante que entiendas que estás en el inicio. Por eso te hablaba de que a veces somos como bebés, ¿verdad? Y ahí andamos todos emocionados y de rato llorando y cosas así. Entonces, si tú has nacido de nuevo recientemente, debes de tener en claro la gracia de Dios. ¿Sí? Y debes de tener en claro también que la regeneración es el primer paso. Has nacido de nuevo, una nueva vida, o sea, arrancas del cero. ¿Sí?
¿Qué tienes que hacer si estás en esa posición? Pues congrégate, no dejes de congregarte. Rotéate de hermanos maduros y busca el crecimiento espiritual que se da en la iglesia. Ven a las reuniones de varones, bueno, si eres varón, a las de varones, si eres mujer, a las de mujeres. A los discipulados cuando llegue el momento. Dios es bueno y pone a hombres y mujeres temerosos de su santo nombre que te pueden ayudar, ¿verdad? Acércate a tu pastor, a tus líderes. Tengo esta duda y vas a ver que te podemos ayudar, ¿sí? Ahora, quienes ya tenemos un tiempo en la fe, pues hemos visto o hemos madurado y no debemos de conformarnos a un conocimiento, ¿verdad? A tener un conocimiento de las Escrituras, pero sin ningún fruto. De nada sirve que conozcas la Biblia de arriba para abajo, de derecha a izquierda, y no lo pongas por obra, no lo pongas por práctica. Como creyentes, ya en la fe, maduros, tenemos que dar ese fruto del que te menciono y predicar el Evangelio con denuedo, hermanos, con denuedo, sin importar las consecuencias. Tenemos que ser evangelistas y aprovechar cada oportunidad para plantar la semilla, ¿verdad? Ya hace poco tuvimos una serie de enseñanzas que nos hablaban del Evangelio, ¿verdad? Y la intención de todo esto es que llegue un momento en que nosotros, que estemos preparados y capacitados para predicar el Evangelio con claridad. Como ya lo hemos dicho, o sea, hay ocasiones en que tenemos media hora para predicarle el Evangelio cuando está dispuesto, pero hay veces que tenemos que predicar el Evangelio en 1 minuto, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de plantar la semilla y confiar que Dios respalda el mensaje que nosotros damos con el poder de su Espíritu Santo, ¿sí? Y que ya en su debido momento, esa persona a la que le hemos predicado el Evangelio puede nacer de nuevo. ¿En cuánto tiempo? No sabemos, ¿sí? Tenemos que tener ese amor por las almas que están perdidas, por todos aquellos zombies espirituales, ¿verdad? Que les comentaba, que allá andan en el mundo. Y tenemos que estar preparados, mis hermanos, porque en ocasiones nos dirán, pero ¿cómo si tú antes esto y esto y esto y esto? ¿Sí o no? ¿Ahora muy santo? Y créeme, mi hermano, que nada de eso importa. Quienes han nacido de nuevo han experimentado la gracia de Dios y saben que no hay nada mejor. ¿Qué nos dice la palabra? Que mejor es un día, ¿no? Su presencia que 1000 fuera de ellos.